Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, y Librería El Ermitaño, que nos acogió generosamente aquí en su stand para presentar a Patricia Schaeffer. Este es un ciclo de charlas que empezamos este mismo año con el un tanto provocativo título de El traductor es el autor o la traductora es la autora. Ya nos han venido a reclamar que por qué hacemos este tipo de cosas y por qué hacemos esas afirmaciones tan categóricas, pero justamente de eso se trata, de reivindicar la labor autoral del traductor, porque finalmente el libro que leemos en español, si bien está basado en un original, ya no es el libro del autor, no es el lenguaje del autor, no es su sintaxis, no es su léxico, no es su talento, sino ya todo eso del traductor, su creatividad. La traducción es un proceso creativo, la traducción literaria sobre todo. Entonces, como en AMETLI, uno de los objetivos principales es darle visibilidad a la figura del traductor, que suele estar bastante oculta, es muy anonimizada. Entonces retomamos algo que ya se ha hecho desde hace más tiempo en España, en Alemania, en otros países. No estamos descubriendo el hilo negro, simplemente lo trajimos a México. Esta es la sexta o la séptima charla que hacemos de este ciclo. En la Ciudad de México la hemos hecho también en librerías de la Librería del Ermitaño, en Gandhi. Tuvimos una lectura en Jalapa. Esta es nuestra segunda lectura en provincia y además, bueno, en el marco inmejorable de la FIL. Y la idea es seguir haciéndolas una vez al mes en el DF, en diferentes librerías de la RELI, de la Red de Libreros Independientes, ya creo que cuyas palancas más fuertes sí son Noemí aquí presente, de Librería El Ermitaño, Noemí Ravelo y Alejandro Senker. Y también en provincia, queremos ampliar estas lecturas para la provincia, porque también ya sabemos que de ese pie cojeamos en nuestro país, somos muy centralistas, todo se hace siempre en la ciudad, y los traductores de provincia son todavía más invisibles que los de la Ciudad de México, entonces es una cosa urgente también, no solo importante hacerlo. Entonces, bueno, esta vez la charla va a correr a cargo de Patricia Schaeffer, que es miembro asociada de AMETLI. Todas las charlas las hemos hecho con asociados de AMETLI. Y me da mucho gusto porque este es además un caso especial, porque Patricia no vive en México, no viene tan seguido a México. Patricia es venezolana, pero vive en Puerto Rico y traduce del inglés al español. Y nos viene a presentar su libro, Libros de Curiosidad, de Amanda Hale, que tradujo y con el cual ganó un premio, ya nos lo contaré ya ahorita más ampliamente, para que podamos echarle un vistazo en corto al trabajo del traductor. Estas charlas tienen que ver con el trabajo personal del traductor, porque igual que no hay dos escritores que escriban igual, no hay dos traductores que escriban igual, que traduzcan igual. Cada quien tiene su propio proceso laboral y estas charlas deben servir para eso, para que tanto otros traductores como el público lego puedan echarle un vistazo al trabajo de traducción desde las extrañas, hablando con sus protagonistas, que son los propios traductores. Al final, después de la ponencia de Patricia, podrán ustedes preguntar, charlar con ella. Bueno, aquí no se puede hacer más que una cosa inoficial, que creo yo que es muy lindo, o sea, que sea así como en corto. Y para no quitarle más tiempo a Patricia, le cedo la palabra. El micrófono, bueno, te lo paso, si no sé. Pero creo que sí, pues no estás allá. No se oye todavía, ¿verdad? Pero cuando hago así, sí se oye. O sea, que tengo que darle golpes de boca. Sí, así. Pero tú sabes, en Puerto Rico no se habla así. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a Librería del Ermitaño por tenerme aquí y a AMETLI también, por supuesto, por haberme invitado a dar la charla. Estoy muy contenta de estar aquí en
en la FIL y les voy a hablar sobre esta novela que yo traduje del inglés al español. Y bueno, quería hablarles un poquito de mí primero. Yo pues soy venezolana de padres alemanes y crecí siendo bilingüe. Y luego me fui a estudiar afuera y me quedé en Estados Unidos y bueno, y luego cambié mis estudios por la traducción, pero casualmente yo soy bióloga, o sea que yo soy curiosa ya por naturaleza, soy curiosa, por eso la charla se titula Cuando la curiosidad atrapa a la traductora. Yo soy curiosa y cuando yo dejé la biología, pues empecé a tomar la traducción, que es un trabajo muy minucioso y requiere de mucha investigación para hacerlo bien. Porque claro, cualquier persona también puede hacer una versión muy personal de algo y si no entiende lo que está traduciendo, pues puede ponerse a inventar algo, que yo he visto cosas así. No, bueno, yo no sé lo que es eso, pero yo pongo algo ahí que yo creo que eso sirve, pero en mi caso no, yo tiendo a hacer traducciones fieles pero bonitas, por decirlo de alguna manera, o sea, no soy palabra por palabra, y bueno, además soy escritora, entonces pues me sirve, esa segunda parte me sirve mucho para traducir literatura. Entonces, pero soy muy curiosa, ¿no? Como estaba diciendo, yo llevo más de 20 años traduciendo en general, desde que comencé a traducir, pero de esos 20 años llevo más de 10 años traduciendo literatura. Y no solo novelas, sino también yo he traducido cuentos y poesía, e incluso unos villancicos alemanes antiguos. Los traduje al español, quedaron bien bonitos. Los cantamos en la iglesia una Navidad, el año que los traduje. Así que bueno, entonces bueno, pero es muy importante, es imperativo que el traductor literario sea curioso. Porque uno nunca va a saber exactamente todo lo que hay en un libro, o sea, siempre va a haber algo que lo saque a uno de onda, ¿no? Y que uno diga, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces a mí eso me pasó en este libro varias veces. Y bueno, pues quería leerle un poquito acerca del libro, para que tenga una idea de qué va el libro. Yo le saqué una fotocopia ¿Qué puedo hacer? No voy a convencer a los dueños de que súbitamente sean benévolos, que sean comprensivos. Esta es lo que está en la contraportada del libro, ¿no? Este libro nos cuenta la historia de Natalia, que es una joven demasiado lista, estudiante de medicina, que forma una fantasía imposible de tecnología reproductiva en el ya complejo linaje de la familia Romanov, solo para descubrir una realidad no menos extraña. Dalia se enamora de Dailin, que es una talentosa estudiante de violoncelo, hija de Jason Xiao, doctor en medicina tradicional china. Esta novela está ambientada en la ciudad de Toronto en la época actual, pero la historia nos lleva a la Europa del Renacimiento para ser testigos de los avances de Andrés Vesalius al abrir el cuerpo humano y trazar el primer mapa exacto de este, convirtiéndose en el padre de la anatomía moderna. Amanda Hell también nos transporta a China, donde los padres de Dailin se conocen y emigran antes de la masacre de la plaza de Tiananmen. Va a Palestina siguiendo a Vesalius en su peregrinación y llega al lecho de muerte de la madre de Natalia en un hospital de Ginebra. Esta novela explora los límites entre los hechos y la ficción, la relación entre las ciencias médicas y la música y los eternos misterios del cuerpo humano. Pues esta novela tiene muchas cosas muy interesantes porque la autora, ella misma para escribir hace una investigación histórica, histórica, muy
importante, porque a ella le gusta que las cosas sean verosímiles. Entonces ella se fue por toda la historia de la anatomía, con la biografía de Andrés Besalio, y bueno, por supuesto que hizo algo de ficción histórica ahí, pero esto básicamente son dos historias paralelas. Entonces es muy bonito porque uno aprende muchísimo leyendo la novela, pero yo aprendí muchísimo haciendo la traducción, porque tenía ingredientes y tan disímiles, ¿no? que para mí era una sorpresa. Y una de las primeras cosas que a mí me sorprendió fue en el primer párrafo de la primera página del libro. Ya había una cosa que yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Entonces les quiero leer el primer párrafo, que lo tengo acá. Yo soy la palabra, está detrás. Ya se me cayó como confeti. Gracias. Se los quiero leer, aunque yo creo que igual no funciona, pero espero que más o menos se oiga igual. Los tonos medidos de la inconfundible suite de Bach resonaban por la calle Bloor hasta la esquina de Sherwood. Una joven de cabello cobrizo se inclinaba sobre su violonchelo cual amante, meciéndose mientras extraía de él una opulenta sonoridad. La chica se posaba sobre una cornisa cerca de las puertas batientes de un edificio grande gris, en el que salían precipitados los empleados de oficina, abotonándose los abrigos, corriendo hacia el metro. Algunos paraban, deslumbrados por la melodía que contrapunteaba con el constante murmullo del tráfico, más o menos como el zumbido de ruedas de bicicleta, el chillido distante de aviones que volaban en círculo sobre la ciudad, bajando en espiral para aterrizar en el aeropuerto internacional Pearson. La música gemía con aquel sonido que hacen las cuerdas cuando se tocan con crin de caballo siberiano, expresivo, afectado, exquisitamente dulce, esa clase de armonía. Ok, la crin del caballo siberiano, eso a mí me dejó, wow, muchísimas horas porque yo no sabía nada de violoncelo. Nunca había tocado uno, solo los había visto de lejos en los conciertos de música clásica o de la filarmónica, de la sinfónica, pero nunca había visto uno de cerca. Entonces, pues yo no tenía idea de que las cuerdas se podían tocar con un arco que tenía crin de caballo siberiano. Yo no sabía que se usaba todavía hoy en día fibras naturales de animales, y eso debe ser carísimo. Pero claro, empecé a investigué todo sobre los violoncelos, aunque realmente, claro, el violoncelo vuelve a salir en el libro varias veces más, pero ya no vuelven a hablar de la crin del caballo siberiano. Pero para mí esa fue la introducción a la obra, ¿no? Cuando yo empiezo a traducir eso y en el primer párrafo me sale eso, yo en un momento dije, ay Dios mío, ¿por dónde me estoy metiendo yo? ¿No? Claro, por supuesto que también fui al internet y empecé a buscar fotos del aeropuerto internacional de Pearson y todo eso, ¿no? Pero lo de la crin del caballo siberiano a mí me paró la crin esta primero, ¿no? Pero bueno, entonces claro, el libro está lleno de este tipo de detallitos y es muy importante pues ser curioso, porque otra persona hubiera dicho, ay, yo no sé qué quiere decir ella con esta cosa ahí, yo voy a poner que cuando las toca con cuerda fina o con cuerda de no sé qué, no, yo quise hacerlo exactamente lo que ella estaba diciendo, porque yo no me voy a tomar ese tipo de licencia, ¿no? Para mí es muy importante ser fiel. Ahora, por supuesto que tiene que fluir, tiene que estar bien y no tiene que ser palabra por palabra. Ahora, cuando hay un concepto, yo pienso que el concepto sí debe mantenerse, ¿no? Es lo que yo creo. Luego, déjame ver qué otra cosa tenía por acá. Todo se cayó, esta es otra cosa diferente. No tiene nada que ver.
al respecto del proceso del traductor, ¿no? Cuando traducimos un texto literario, lo que estamos haciendo en principio es descubrirlo. Lo descubrimos en otra dimensión diferente, porque no es que cuando lo leemos nada más lo estamos recibiendo, pero cuando lo vamos a traducir, nos vamos a apoderar de él, generalmente de una manera no menos que apasionada, porque si no te gusta y no sientes una pasión por eso, pues no vale la pena que lo hagas porque va a ser una tortura, ¿no? Entonces, nos adueñamos del texto. Es importante adueñarse del texto, y cuando nos adueñamos del texto y empezamos a escribirlo, lo que estamos haciendo es escribiendo una novela nosotros, pero la estamos escribiendo de la mano de la persona que la escribió originalmente. Esa persona es la que nos dice qué es lo que vamos a poner y cómo, o de qué manera, pero las palabras al fin y al cabo van a ser las mías. Porque lo que yo siempre digo, el ejemplo más sencillo que yo tengo es que, por ejemplo, aquí se le dice bote de basura, ¿no? Bueno, pues en Puerto Rico se le dice zafacón, y en Venezuela se le dice pipote o basura, y en cada país se le dice diferente. Entonces yo voy a usar la palabra que yo quiera usar, que va a ser diferente seguro de la que usarías tú. Entonces, la novela, al final, va a ser esa novela. Yo la escribí de la mano de la autora, por supuesto. Ella es la que tiene todo el mérito acerca de la trama, de los personajes, de qué sucede, de dónde sucede, y todas esas cosas. Por supuesto que el autor es el que tiene la palabra en eso, ¿no? Es el que tiene el poder. Pero en el momento en el que yo decido hacerlo, pues yo estoy decidiendo que quiero hacer ese libro mío, ¿no? Entonces, por eso es que el traductor también es escritor, porque somos coautores. Entonces, este año yo casualmente pues me gané el premio del International Latino Book Awards por la traducción de esta novela. Entonces yo estaba aquí bromeando y yo decía que yo no sabía si el premio era para la traducción, o era para mí, o era para quién era realmente el premio. Pero yo creo que el premio en parte es para la autora, por supuesto, porque si hubiera sido un libro con una temática floja, mala, un poco interesante o terrible, pues entonces tampoco hubiera recibido nada, ¿no? Me imagino yo. Pero por otro lado, claro, yo hice todo ese trabajo ahí en el libro, ¿no? O sea, de traducir todas esas cosas, ¿no? Y al final, bueno, el que tiene la medalla pegada es el libro, no yo. Me lo hubieran tenido que pegar aquí, pero... Así que bueno, entonces yo lo que siempre digo es que el traductor le da alas a la obra original para que llegue a más lectores. El traductor, nada funciona igual. El traductor le da alas a la obra original para que llegue a más lectores que la puedan disfrutar, ¿no? Ahí va. Claro, es cuando le pego, ¿no? Pero es que no me lo voy a pegar aquí porque no me lo voy a comer. Te lo dejaría todo manchado de lápiz labial. Bueno, entonces, a ver. Pues tengo un par de fragmentos más. Gracias. Voy a leerles un par de fragmentos más. Uno sobre la asimilación de los inmigrantes, porque esta novela, como ya dije, tiene parte del asunto de las migraciones. Se habla de la Revolución Rusa y la Revolución China. Ella, la autora, es bien decente porque realmente no toma partido por ninguna tendencia política como tal, pero ella presenta los hechos. Entonces es interesante porque todas esas revoluciones tan grandes generan un movimiento de gente que o son perseguidos o tienen miedo pues, por su vida, o necesitan comer y no tienen trabajo, pasan cosas de esas.
Entonces en la novela pues pasa eso también. Y luego, ¿qué pasa con la gente que emigra? Llega a otro país, son inmigrantes de primera generación, los hijos son inmigrantes de segunda generación. Yo soy inmigrante de segunda generación en Venezuela. Mis padres tuvieron que emigrar después de que en Alemania todo quedó destrozado, después de la Segunda Guerra Mundial se fueron a Venezuela y yo nací ahí. Así que yo me veo reflejada en ese libro también. Por eso es que ese libro también me gustó tanto. Y además el libro trata de muchas cosas muy actuales. Hoy en día tenemos este asunto de las migraciones en todo el mundo. La gente huye, está huyendo a manos llenas, sobre todo de Venezuela. Ustedes saben eso. Los venezolanos están yéndose a todas partes porque tienen miedo, porque no tienen trabajo, porque no comen, porque todas esas cosas. Entonces, pues en el libro, pues también se habla de eso, y por eso es que también yo considero, de hecho, que este libro es bien importante porque toca temas bien importantes y bien actuales. Entonces, pues quiero leerles un fragmento que es el que tiene que ver con la asimilación de los inmigrantes. A ver, debe estar aquí. Sí. Está bien. Gracias. Entonces, se lo voy a leer aquí. Una vez el padre de Rey Li tuvo dolores en el pecho y papá dejó que Dai Li se sentara a observar cómo lo examinaba. Hizo que el señor Li se acostara boca abajo y cerrara los ojos mientras le metía agujas. Dai Li pensó que estaba muriendo. Quiso salir corriendo a contarle a Rey Li. Ahora podemos hacer un funeral de verdad. Pero entonces el señor Li abrió los ojos y sonrió a Dai Li, que estaba sentada en silencio en la esquina. Papá es un hombre muy importante, Dai Li. Sabe todo lo que necesitamos para estar bien en este nuevo país. No hay problema. En China sería un hombre muy respetado, ¿sí? Por eso su verdadero nombre es Jia Song, un nombre preciado porque Song significa pino, y el pino es un árbol limpio y honorable. La concesión de Jia Song para su nuevo país, para Canadá, fue cambiar su nombre a Jason, para que sus clientes caucásicos pudieran referirse a él y pronunciar. A mí eso me parece muy bonito porque de hecho se me acaban de parar todos los pelos. Perdón, es que a mí me parece muy bonita esa parte. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que hacen los inmigrantes de primera generación para asimilarse, para ajustarse y para demostrarles a sus hijos también que hay que ajustarse. Claro, los hijos ya nacen en ese otro país, entonces ya cuando nacen en ese otro país ya es otra cosa. Por eso Dai Li pues tiene problemas con sus padres, que no la entienden en muchas cosas. Y en 2 ocasiones en el libro ella dice: yo no soy china, yo soy canadiense. Yo no sé lo que hacen en China, yo no sé por qué me preguntan tanto de la China si yo soy canadiense, ¿no? Y eso es algo que yo he sufrido muchísimo también. Bueno, yo viví en Venezuela hasta los 27 años y a mí nadie nunca me dijo que yo era venezolana. Siempre me decían que yo era alemana. Luego fui a Alemania y me decían: ¿de dónde eres tú? Y yo decía, bueno, ahora sí, no decir que soy alemana, ¿no? No, me pusieron de sobrenombre la suramericana loca, ¿entiendes? Luego me mudé a Nueva York y como nadie es de Nueva York, ahí yo estaba muy bien, porque no importaba de dónde era uno. Y ahora estoy en Puerto Rico y la gente decide entre decirme alemana o decirme venezolana. Así que bueno, pero pues a mí me parece todo eso muy, muy bonito y es bien actual y bien importante. Y lo otro es que los que vienen de afuera, no todos, ¿verdad? No todos, pero es que no le quiero dejar la cosa pintada de... No todos los que vienen de afuera se asimilan, no todos los que vienen de afuera se ajustan, pero sí hay mucha gente que se ajusta. Mis padres se ajustaron muy bien.
Y bueno, yo creo que la mayoría de la gente sí se ajusta. Y me parece que eso es muy importante porque eso crea tolerancia de lado y lado. Así que bueno, quería hacerles otro punto más, que es un fragmento sobre la historia de la anatomía, que es el que se desarrolla, de la historia paralela que se desarrolla durante el Renacimiento, que es la parte de Andrés Vesalio. Entonces, Andrés Vesalio hizo el mapa del ser humano, el mapa de la anatomía del ser humano, porque estaba prácticamente lo que estaba era buscando el alma. Entonces él buscaba el alma, la buscaba y creía que el alma tenía sustancia, ¿no? Entonces aquí hay un fragmento que dice, este es él pensando, alma inmortal, ¿dónde estás?, preguntó, haciendo resonar aquellas palabras en el silencio de su actividad nocturna. Pudiera estar dentro del órgano con forma de camarón que estaba enclavado junto a la gruesa vena central. No, había dos de esos. Pudiera haber dos almas en un cuerpo. Tuvo la visión de que el cuerpo era un árbol. Las venas y arterias de extraordinaria belleza se extendían como ramas, mientras las raíces y zarcillos temblaban llenos de vida. Así decidió documentarlo. Sostuvo los órganos curvos, uno en cada mano, sintiendo su resonancia, la piel viscosa manchada de sangre como cubiertas de salchichas. Oyó y sintió las voces que subían por sus brazos, estremeciendo sus venas, pero el alma era escurridiza. Ella revoloteaba en sus sueños y bailaba delante de él, evadiéndolo en cada vuelta, al tiempo que sus pies taponeaban los adoquines de Bruselas, Lovaina, París, Padua, Venecia. Entonces, pues es muy lindo porque uno aprende mucho también, incluso hasta de anatomía, y de cómo él obtenía los cuerpos que tenían que estar frescos para que no estuvieran fundidos, ¿no? Descomponiéndose. Entonces, hasta de eso aprendí yo, porque cuando empecé a investigar cómo era que se hacía eso, pues me enteré que en Inglaterra pues había esta gente que se robaba los muertos y cosas de esas, ¿no? Y no solo en Inglaterra, en toda Europa, ¿no? Y en esa época en la que todavía no se sabía nada de eso, pues así era. Entonces todas estas cosas a mí me hicieron siempre pues pensar, querer aprender más. Por eso es que a mí me gusta hacer ese tipo de trabajo, porque con cada libro que yo traduzco yo aprendo un montón. Y de eso es que va lo de la curiosidad. Entonces, pues quería decirles otra cosita más, que la debo tener por acá. Por supuesto que para aquí atrás. Bueno, esto tiene que ver con el asunto de la traducción que les estaba diciendo antes también. A mí me enfurece mucho cuando la gente dice que las traducciones son traiciones. Y todavía tengo que escuchar yo cosas de esas, hoy en día. ¿Puedes creer eso? Siempre basada en Eso, exacto, eso ya es casi que anacrónico. Pero todavía hoy en día escucho de gente que dice, yo solo leo en el idioma original. Yo digo, bueno, y si no sabes el idioma original, entonces no me lo leo o trato de aprenderlo. Bueno, no todo se puede aprender así, además, para disfrutarlo de verdad tienes que aprenderlo muy bien. Pero bueno, nada, José Saramago dijo que los escritores hacen la literatura nacional y los traductores hacen la literatura universal. Y eso sí, por fin, cuando por fin caí en cuenta, yo dije, bueno, por fin me siento bien con todo esto. Y bueno, quería dejar eso en el aire y quería comentar también que eso de que la curiosidad mató al gato
eso es un dicho que está muy bien, pero en el caso mío la curiosidad no me mata y yo no soy un gato, pero más bien la curiosidad, en mi caso, lo que hace es llevarme por la corriente, arrastrada por la corriente del libro que estoy traduciendo. Y ese ser arrastrado por ahí, por esa corriente, para mí es algo delicioso, es como si entrara en un rápido de eso, de aguas blancas, que es emocionante, pero te arrastra igual y es peligroso. Pues eso es lo que es para mí ese tipo de curiosidad. No es algo malo, es algo más bien que es delicioso y estimulante. Bueno, esto era todo por hoy. Si tienes alguna pregunta o alguien tiene, podemos seguir haciendo la lista. Gracias a ustedes por venir. Les agradezco muchísimo que hayan pasado por aquí. ¿Quieren preguntarle algo? ¿Cómo comienzas a traducir literatura? ¿Cuál es el primer paso que te llama? ¿Cómo comenzaste tú? ¿Cómo comencé en mi carrera o cómo comienzo cuando tengo un proyecto? La primera, la carrera. ¿Cómo comencé wow? Mira, yo empecé traduciendo guiones de documentales, ¿no? Que tienes que mantenerte ahí, ¿no? Es bien estricto, pero y luego pasé a traducción de publicidad, que ya es mucho más creativa. Más bien, hoy en día eso se llama transcreación, ¿no? Tú tienes la idea y tienes que hacer que eso funcione en otro mercado, ¿no? Eso también me gustaba mucho. Entonces me di cuenta que la parte creativa me gustaba mucho. Luego empecé a escribir. De pronto, la verdad, tengo que confesar que yo estaba preparando material para un libro, y había un cuento de mi papá que me sigue pareciendo que es muy bueno, y decidí traducirlo al español desde el alemán y me gustó mucho hacerlo. Entonces de ahí como que dije, mira, no se me da mal, el cuento quedó muy bien, me gustó hacerlo. Y luego Amanda Hale, una editorial, otra, me contactó para traducir el libro de Amanda Hale. Entonces hice ese, que ya era un trabajo de formato más grande, y estuvo muy bien, y ahí me terminé de enamorar de la traducción literaria, porque aprendí tanto. Yo debe ser que soy un poco nerdy, ¿no? Pero porque es que a mí me encanta seguir aprendiendo, y cada vez que tengo oportunidad de aprender algo, pues yo me emociono, ¿no? El día que siento que no aprendo nada, siento que es un día perdido. Entonces, pues cuando entro en un proyecto así, yo siento pues que me estoy llenando de muchas cosas, ¿no? Y además las estoy transformando, pues el proceso traductor es muy complejo, ¿no? Requiere de muchos pasos mentalmente, ¿no? Que claro, uno no se da cuenta, pero están pasando, eso parece unos fuegos artificiales allá adentro, ¿no? Entonces, pues eso es algo que es muy, ¿cómo fue que dijiste tú? Estimulante, literalmente estimulante. Y bueno, yo siento que aprendo mucho. Entonces cuando hice esa primera traducción para esa otra editorial, yo me emocioné mucho porque me di cuenta pues que era algo que me podía gustar. Y lo hice fascinada. Luego se lo devolví a la persona que me contrató, y después me enteré que lo publicaron, pasó por 2 editores y no le cambiaron nada. Cuando me dijeron eso, yo dije, ay, esto es lo que yo tengo que seguir haciendo. Entonces pasaron como 8 años más o menos, 7, 8 años, y entonces yo le contacté a ella, no por la otra editorial, porque ya yo tenía otro proyecto. Yo le dije, quiero traducir este libro, y ella le dije, mire, yo soy la traductora de su otro. No, yo sé quién es usted es una maravilla. Y yo, gracias.
sí, yo sé que usted hace un trabajo maravilloso, si usted quiere traducir un libro mío, claro que sí, cómo no. Entonces tuve mucha suerte en ese sentido, ¿no? Ella me lo ofreció de cierta manera. Y entonces pues hicimos esta traducción. Y esto pues es la parte de Besario y esta es la parte de Olivia. Yo quisiera aprovechar aquí para preguntarte por tu propia editorial, porque creo que ese es un punto muy interesante. Los traductores siempre estamos fantaseando con tener la editorial ideal que nos publique todo lo que queremos traducir, o mejor aún, tener una propia editorial donde publicamos las traducciones propias y las de otros colegas, pero en condiciones estupendas y sin que los editores te digan qué es lo que tienes que traducir y demás. Bueno, Patricia sí tiene una editorial propia, entonces quisiera que nos contaras un poco al respecto. Me parece fascinante. Claro, esta es mi editorial, es una editorial boutique y pequeñita, ¿no? Pero pues, y los libros, lo bueno es que salen de ahí vivos. Son libros vivos. Están vivos, hacen con falta. Sí, la editorial de hecho yo fundé la compañía se llama Escriba NYC, lo tengo aquí. Se llama así porque yo la fundé cuando vivía en Nueva York, por eso fue que le puse ese nombre. Ya cuando me mudé de Nueva York para Puerto Rico, lo que hice fue que me llevé la empresa, ¿no? Y en ese momento todavía yo no hacía libros, pero hacía traducción. Entonces ya después me convertí en editor. Es mucho trabajo, pero y lo otro es pues que yo tengo que hacer todo yo tengo un equipo pequeño, pero nosotros pues tenemos que hacer todo lo que hacen las editoriales grandes, solo que lo hacemos pues en pequeña escala, con menos autores, pero sí se puede hacer. Claro, mucho trabajo, requiere mucha, ¿cómo se dice? Mucha paciencia y todavía yo no puedo vivir de ello. Esa es la otra parte. También es importante estar consciente de eso. Me encanta que digas todavía. Todavía no puedo vivir de eso. Sí. Yo he publicado libros de otras personas en español que no son traducciones. He publicado traducciones y hasta me he publicado a mí misma también. He hecho antologías y cada año hago una antología de poesía, porque yo nosotros financiamos un concurso de poesía y entonces hacemos un libro con las mejores poesías del concurso, y es un concurso internacional. Y de hecho, pues hay gente aquí que está en los libros, como por ejemplo aquí, la señorita, la otra señorita, aparecen en esos libros, pero ¿saben? Los jurados son jurados internacionales que no saben de quién son las poesías y yo nunca soy jurado. Así me saco de ese asunto ¿sabes? No tengo nada que ver con eso, pero esos libros también los publicamos, ¿no? Lo bueno de esto es que yo puedo publicar según mi criterio algo que yo piense o que es muy bueno, porque se va a vender muy bien, sería bueno que fueran las dos cosas, o si alguien viene con un libro que vale la pena, porque no quiero publicar cosas que luego la gente se emocione y luego nadie lo compre, eso me daría mucha pena, ¿no? Entonces claro, hay un equipo, y sí se puede hacer, pero es cuesta arriba. Requiere mucha energía, mucha paciencia y mucho amor al arte. La inversión sobre todo de medios y de tiempo y de, ¿sabes? De cariño. De cariño y de minuciosidad y todas esas cosas. Así que creo que todavía no funciona, pero bueno, no funciona. Además ya estamos casi al final, a menos que alguien tenga alguna pregunta. No sé. Y en español, al que está esa, ¿qué elegiste? ¿Como hacia venezolano? Buena pregunta, ¿la puedo contestar? Porque además El español, ¿en qué tipo de español se usa en una traducción? Eso es bien interesante. Bueno, cuando yo trabajé en Estados Unidos, en Nueva York, en
publicidad y trabajé en Discovery Channel, traduciendo los documentales, yo decidí, porque los estadounidenses no tenían ni la menor idea de muchas cosas. Yo sí sé que hay una diferencia entre el español de México y el de Argentina, y el de Chile, y el de Perú, y el de Venezuela, y todo eso, y el de Puerto Rico. Ellos no sabían, entonces mi criterio fue dónde se vende. Entonces, la publicidad de ellos, en la que yo estaba en esa agencia publicitaria, ellos vendían en Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, en Estados Unidos tenemos un problema porque aquí estamos todos. ¿Ves? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo en un español universal. Que no significa, hay gente que le tiene miedo al español universal. Neutro. Neutro. Pero yo prefiero, a veces lo llamo neutro, a veces universal. Universal no suena tan feo como neutro. Suena más bien. Pero sí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que le tiene mucho miedo a eso porque dicen que pierde el sabor. Pero es que ahí es donde viene el punto de que yo soy escritora. Entonces tengo que saber cómo hacerlo para que se oiga bien, fluya, todo eso. Entonces yo, cuando empecé a hacer eso allí, pues yo usaba y yo les decía a ellos, mire, yo le hago la traducción a un español universal que puede entender cualquier persona que esté aquí en Estados Unidos. Porque pensando, mire, aquí en Estados Unidos estamos todos. ¿No? Entonces, si yo pongo una cosa demasiado extraña, entonces tal vez la va a entender los venezolanos, pero todos los demás no lo van a entender, entonces no sirve de nada. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cojo un libro o cuando yo agarro un libro de esto? ¿De dónde es la autora? ¿Ves? Si la autora hubiese sido chicana, pues tal vez yo hubiera usado algo más localizado, ¿ves? Que fuera algo, por ejemplo, que tuviera más expresiones, pues, de Spanglish y que se pareciera un poco más al español de México, ¿ves? Pero que esta autora, ella es canadiense, entonces ella está escribiendo algo que no es de ninguno de los países de Latinoamérica, porque si la historia se desarrollara en Perú, pues entonces yo usaría Galgot de ahí o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, esto es una historia que se desarrolla en Canadá, en la época del Renacimiento también, en Europa, y esta gente, no hay nadie ahí que hable español de ninguna parte, entonces yo usé un español universal, pero no significa que sea feo. Puede quedar muy bonito con palabras bastante comunes para que la gente las pueda entender, porque lo otro es, yo quiero que este libro se venda en España, pero también quiero que se venda aquí. Tengo dos, quiero que se venda en el resto de América, ¿no? Entonces, pues, ese es el tipo de decisiones que uno tiene que tomar y en cada caso es diferente, ¿no? Ahora, con respecto a cómo distribuir el libro, bueno, yo que tengo una pequeña editorial, boutique, yo siempre hago una edición para Amazon y una edición para las librerías en Puerto Rico. Esta es la edición de las librerías en Puerto Rico que tiene solapa, porque las de Amazon no tienen solapa. Entonces, pues esto lo arma más, ¿no? Entonces esto yo lo distribuyo en Puerto Rico, ¿no? Lo arma y el libro pues tiene más presencia y todo eso. Entonces yo normalmente la edición puertorriqueña la hago con solapa y la de Amazon la tengo que hacer sin solapa porque no se puede hacer con solapa ya. Y luego hago una edición de Kindle. Entonces ese es el tipo de distribución que yo puedo hacer. Yo pongo mis libros en el aeropuerto, allá en Puerto Rico, lo cual es bueno porque la gente que lo compra va de salida y el libro se va para afuera, ¿no? Y en Amazon también está a la orden del público internacional. Pero pues Puerto Rico es muy pequeño. Por más que yo lo distribuya allí, es una isla de 3,5 millones de habitantes, ¿no? Entonces, yo dependo más de
de Amazon que de otras cosas. Si yo estuviera aquí, pues haría otro tipo de distribución diferente, ¿no? Aquí en la República Mexicana, otra cosa. Puerto Rico, ¿cuántas veces puede contener México a Puerto Rico en cuestión de habitantes? Solo España, ¿no? Pero sí, eso es algo importante también, pues el asunto de la distribución, porque uno quiere también que el libro que la gente se entere de que el libro existe y en dónde lo puede conseguir. Entonces, otra de las cosas que es buena para eso, pues es hacer publicidad. Esto es una oportunidad para mí para hacer algo de publicidad. Yo tengo un canal en YouTube, yo tengo un blog, yo estoy en Facebook, yo estoy en Twitter, yo estoy en Instagram, voy a estar en ¿cómo se llama el otro? El de las manualidades. Pinterest, voy a estar en Pinterest en algún momento también. Pero eso, entonces uno pues lo pone ahí para que la gente se entere. Yo tengo público, por ejemplo, en España, en Europa, en diferentes países de Europa, que cuando yo pongo una foto en mis redes sociales me dicen, ay, ese es tu nuevo trabajo, y yo entonces eso es algo bueno, ¿no? Hoy en día contamos con todas esas cosas que antes no había. Entonces podemos estar ahí, podemos estar afuera, podemos comunicarnos con gente que está muy lejos y la gente la puede comprar. Si en su país hay Amazon, por ejemplo, pues lo puede comprar. O sea que hay muchas ventajas y yo creo que este es el momento para la gente con editoriales pequeñas, si aprende a usar todas estas herramientas. Yo creo que es algo muy bueno, estamos en una época muy buena para todas esas cosas y bueno, ahí lo que hay que cuidar es la calidad de lo que hacemos. A mí personalmente me gusta traducir lo que me guste, que me parezcan interesantes a mí, que yo considere que son de calidad, las historias, sobre todo como ya dije que me gusta, porque puede ser muy buena, pero si a mí me parece que es demasiado denso o demasiado horrendo, de perverso y no es mi estilo, pues no voy a querer hacerlo porque me encanta, ¿no? Si yo lo disfruto, pues casi no es trabajo, ¿no? Es disfrutar. Creo que ese es un buen colofón. Traducir es disfrutar. Sí, exacto. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Muchísimas gracias, Patricia, por haber aceptado participar en este ciclo de charlas. Gracias a los señores de la casa, Noemí Ravelo y Alejandro Senker, que nos permitieron presentarnos aquí. Y bueno, tenemos un canal en Facebook, tenemos una página en Facebook que es Ametlia C, por si quieren echarse un clavado. Ahí siempre publicamos las charlas que vamos a estar haciendo y se transmiten en vivo por streaming. Entonces, si no están en la Ciudad de México, las pueden seguir por Facebook y quedan ahí también grabadas, archivadas. Si hay traductores aquí que no estén asociados a Ametlia, asóciense, es una cosa muy buena. Y si quieren comprar el libro de Patricia, aquí hay 2 ejemplares, pues cómprenlos, los trajo desde Puerto Rico, están recién importados, con solapa. Tiene solapa. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias.